Comenzamos, si les parece, a quienes estáis aquí en la sala y a quienes nos seguirán a través de la grabación que se está realizando. Mi nombre es Juan Zafra y soy el comisario del ciclo Legado Sostenible, que forma parte de las iniciativas del Laboratorio de Ideas de la Fundación Ortega Marañón. Es una iniciativa de su director, que normalmente hace estas presentaciones, pero que estará llegando, nos saludará posteriormente, espero. La idea de estos ciclos dedicados a fomentar el pensamiento, diría, pero también a la acción. Se hizo un primer ciclo dedicado a las inteligencias, la inteligencia artificial, la inteligencia humana y la inteligencia colectiva, y este es el segundo ciclo, que lo hemos titulado Legado Sostenible y que está básicamente enfocado a conseguir el diálogo intergeneracional para construir un futuro sostenible para todos y todas, cualquiera que sea la edad en la que nos encontramos y se encontrarán probablemente. Lo que hemos planteado son, en una primera fase fueron unos encuentros, unas mesas redondas en las que participaron por una parte gente joven, en otra personas mayores, junior y senior, y una tercera mesa de trabajo en la que participaron organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y mayores. A partir de ahí surgieron una serie de ideas y de propuestas para conservar el legado y construir un futuro a partir de ese legado que asumimos, que construimos y que dejamos. Y en una segunda fase lo que pretendemos es esas ideas compartirlas con expertos en cada uno de los 8 ejes que tiene el ciclo. Precisamente llega el director en este momento. Bienvenido, Federico. Y hoy lo dedicamos a uno de esos 8 ejes, que es avanzar en educación, con 2 de las personas que consideramos autoridades en la materia para hablarnos de educación. Habitualmente nos pasa en las mesas que no sabemos identificar quiénes son los juniors, quiénes son los seniors, porque al final es una cuestión no de edades, no de la fecha de nacimiento, sino del espíritu con el que se aborda la construcción del futuro y también se trabaja a partir del legado. De manera que yo creo que estamos ante 2 personas que representan a los juniors del tiempo que vivimos, pero con una experiencia suficientemente acreditada y acumulada como para ayudarnos a debatir sobre educación, a avanzar en educación y a analizar qué legado hemos recibido y qué debemos hacer para dejar un legado mejor y hacer un futuro mucho mejor para todos y todas. Tenemos a Tíscar Lara y a Carlos Magro. Ya lo han visto ustedes, no voy a apelar al currículum de cada uno. Ya digo, para mí son 2 referencias en muchos ámbitos. Diría que en la sociedad digital, y dentro de la sociedad digital lo que tiene que ver con la formación y la educación, que es un asunto central. En un momento de cambio civilizatorio, pues la nueva cultura digital se construye a partir de la educación. Y ellos son coautores, mano a mano, de un libro que acaban de publicar recientemente, que va directamente a una de las cuestiones centrales de la sociedad digital y del momento en el que estamos, incluso diría más allá de la sociedad digital. El libro se titula Inteligencia Artificial y Educación. Lo he dicho bien, ¿no? Primero inteligencia artificial y después educación. Lo acaban de publicar, yo lo tengo en digital y vosotros en físico. Aquí está el libro. Yo es que me subrayo, entonces subrayo a Tíscar, en realidad. Así que Tíscar, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias otra vez a ustedes. Federico, que ha sido mencionado, gracias por venir. Y comenzamos. La verdad es que la actualidad que vivimos, el conflicto tan desatado que vivimos, casi obliga a hacer alguna referencia, pero la hicimos en la conversación anterior, que era impulsar el pensamiento en un mundo a mamporrazos. No sé si eso deberíamos hacer una reflexión del momento que puede, de qué manera el momento puede condicionar
a este objetivo que nos hemos marcado hoy de avanzar en la educación. Si queréis, pasamos de la actualidad y yo empiezo a si me permites una... O sea, es decir, sin enrollarme mucho, pero el momento está como oscuro, ¿no? Negro, diría yo. Y el futuro lo vemos negrísimo. Y hay esta idea de Marina Garcés, que a mí me gusta mucho, que dice un poco que, claro, que vemos el futuro negro de alguna manera y el presente también muy oscuro porque es la sombra, ¿no? que proyecta sobre todos nosotros, sobre nuestras vidas, esta negrura, ¿no? Con la que, y todo esto que no comprendemos, ¿no? Que está pasando y que no comprendemos. El ciclo que comentabas es muy interesante porque estamos en una batalla por la imaginación, clarísimamente, por el relato, por la construcción de futuros. Pensar en futuros se ha vuelto dificilísimo. Para los jóvenes, pensar en la posibilidad de un futuro diferente se ha vuelto casi imposible. Para muchos de nosotros, no voy a repetir la frase del Fisher, ¿no? Que es más fácil, ¿no? O sea, que estamos en un momento en el que nos cuesta muchísimo apelar a la imaginación para pensar alternativas a la tecnología, al mundo que vivimos. Entonces el ciclo me parece que es muy acertado porque precisamente en este momento de gran oscuridad y de tensión necesitamos abrir espacios que iluminen un poco, que nos den, que recuperen un vocabulario, un campo semántico que es fundamental, que es el de la esperanza, el de la posibilidad, el del cambio posible, ¿no? Y este es el campo semántico de la educación. Luego ya veremos que tiene también sus lados oscuros, ¿no? Pero si algo tiene la educación es que se mueve, en principio, en ese campo semántico, ¿no? En el de la posibilidad, el proyecto, la utopía no como algo irrealizable, sino como un lugar hacia donde ir, pensar que el otro siempre puede cambiar, ¿no? Que tienes delante, que se puede educar. Y en este sentido creo que la educación es un buen escenario para, bueno, pues para imaginar esos otros futuros. Empezando por cuáles son los futuros de la propia educación, ¿no? Que también deberíamos estar reimaginando constantemente. Gracias. Sí, bueno, me ha recordado también a lo que nos decía siempre Antonio Rodríguez de las Heras, que conocimos bien los tres y también seguramente parte del público. Y que también recogemos una cita en el libro. Él habla de esa necesidad luminosa de pensar en utopías, de lo importante que es para poder visualizar y para poder transformar con esa intención. Porque si nos acomodamos a la negrura, por seguir con el mismo concepto, si pensamos que todo es inevitable, y que no hay salida, entonces nos abandonamos a ese futuro y en cierta manera construimos ese futuro, ¿no? Desde esa aceptación. Por eso es tan importante el hacerlo y no desde una mirada naif o ingenua, sí luminosa y recuperando también, ¿no? En cierta manera, bueno, pues cierta alegría por esa visualización, pero también desde un punto de vista crítico. Y encontrar ese punto medio es lo que en muchas ocasiones comentamos que es bastante difícil hoy en día, ¿no? Porque todos los discursos y los debates están muy polarizados y todo acaba siendo o lo coges o lo dejas, y tenemos que hacer como este ejercicio por ayudarnos a salir del marco dominante, de pensar que hay otras posibilidades y que tenemos agencia para ello. Un gusto escucharos ya de entrada. Lo que les hemos propuesto, hemos recogido 10 grandes ideas de las que surgieron en los grupos de trabajo. No sé si nos dará tiempo a revisar una por una, si no yo iré interpelándoos con las que vayan surgiendo en la conversación, pero por empezar por el análisis, con esa visión de iluminar, de hacer camino, de construir utopía también, pero bueno, en el libro sois muy propositivos sobre cómo abordar la educación en estos tiempos. Empecemos con el análisis, ¿no? Como digo. Una de las cuestiones que se repetía en nuestros grupos es que el modelo educativo para una sociedad en transformación como la que estamos, transformación permanente, se ha quedado obsoleto.
el sistema educativo tiene costuras y lo que llamábamos unos síntomas. En estos grupos de trabajo hablábamos de síntomas que evidencian que tiene que avanzar. ¿Cuáles serían desde vuestra visión esas costuras o esos síntomas de obsolescencia del sistema educativo en sus distintos niveles? Hablamos del sistema educativo formal, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad esta conclusión, esta idea que sale del grupo de trabajo, probablemente hubiese sido la misma hace 10 años, y hace 5 y hace 20. O sea, que cuando decimos ahora, ¿no? Lo enmarcamos como que está obsoleto, que tiene dificultades, creemos que es del ahora, pero no es del ahora. Siempre es nuestro ahora, ¿no? Sí, pero hay que ponerlo en contexto. Y podríamos decir y suscribir exactamente la misma conclusión. Sí que es verdad que ahora, y esto sí que tiene que ver con nuestro tiempo y espacio, estamos en un momento que recoge los anteriores, pero que nos pone en un desafío mayor, o en una situación como más crítica y más urgente para repensar y analizar esos síntomas y esas necesidades. Y mucho de ello tiene que ver con la tecnología, y no solo con la tecnología, sino por ir a una muy específica, a un sistema muy claro que es la inteligencia artificial. O sea, no podemos tener este debate sin estar atravesados por ella, porque además lo que ha venido a hacer, lo que está haciendo, es que nos está poniendo frente al espejo, está actuando como un espejo que amplifica, un espejo que nos emite alertas sobre esos elementos que, como digo, ya veníamos cuestionando desde hace muchos años, como son los elementos del currículo, el qué aprender, los contenidos, la estructura por disciplinas, los tiempos escolares. De eso hay libros y libros y muchísima tradición ya analizando si es la mejor organización posible para la educación del ciudadano de hoy. El de hoy y el de hace 10 años y el de hace 20. Pero ahora mismo este tipo de desarrollo tecnológico lo que está haciendo es que nos está pinchando porque lo está minando más todavía, ¿no? Porque está haciendo como mucho más evidente esas problemáticas que tienen que ver con la evaluación, con el sistema de evaluación. Si examinamos por resultados, pues lo que ocurre es que hay unos atajos que nos han pasado por la izquierda, por arriba, por abajo, por todas partes, que permiten que nos saltemos esos procesos y que ese método garantista para reconocer ese aprendizaje pues esté totalmente en cuestión, que no nos sirva ya como prueba de evidencia. Entonces quizás sea el método también el que tengamos que repensar. Esa sería como una primera, como una primera postura, ¿no? Ese efecto de la hora en relación con el antes, qué tiene que ver la tecnología de la hora en ello, y ese efecto espejo amplificador de esos síntomas, ¿no? que tú decías. Sí, a mí la idea de obsoleto no me gusta mucho porque efectivamente está obsoleta. O sea, la idea de obsoleto está obsoleto porque, como decía Tiscar, pues la educación siempre está obsoleta. Esta casa nace en un momento en el que unas cuantas personas pensaron que la educación en España a principios del siglo XX estaba obsoleta. Miramos otro tipo de educación, ¿no? y se construye esta casa, se construye la de allá arriba, la de Giner, la residencia de estudiantes. Bueno, es decir, hay un movimiento de renovación que además es un movimiento de renovación pedagógica potente. Entonces, el concepto en sí no me gusta mucho, pero siempre, porque además la educación siempre está en esa tensión doble entre conservar y transformar.
La educación, nuestro sistema educativo transmite una herencia, unos valores, por ejemplo ahora mismo cuestionados, derechos humanos, democracia, que nos ha costado mucho, y el mecanismo que tenemos de conservación de esos valores es el sistema educativo, entre otros, ¿no? Pero fundamental es el sistema educativo. Luego tiene esa tensión entre lo que queremos conservar y además lo que queremos transformar. La sociedad no nos gusta y le ponemos el deber a la escuela de transformar a las personas para transformar la sociedad. Y está en esa tensión también, en la tensión entre mantener y adaptarse. O sea, hay un montón de tensiones que atraviesan lo escolar. Cuando leía esta reflexión sobre las costuras, que nosotros en el libro la usamos mucho para muchas cosas, la verdad es que nos ha dado mucho juego la metáfora, no habíamos pensado en los términos que ahora me gustaría explicitar con 3 ideas nada más. Primera idea es que una de las costuras fundamentales, defiendo que no está obsoleta, pero, dicho esto, la escuela está inserta en una sociedad hiperindividualista. La escuela en sí misma es un sistema poderoso de individualización. O sea, no solamente está en una sociedad muy individualista, sino que además, lejos de trabajar muchas veces por lo común, por lo colectivo, está agregando más a esa individualización de las personas. La escuela, aunque no quiera y aunque no lo digamos y aunque luchemos contra eso, está metida en un sistema de alta competitividad entre las personas, que al final se tienen que ordenar, los títulos al final nos ordenan, y todo esto lo que provoca, y esto lo sabemos desde hace 60, 70 años, lo han dicho los sociólogos desde hace un montón, es que la escuela no termina de confrontar las desigualdades, sino que reproduce desigualdades. Luego, esta es una postura que no hemos terminado de arreglar o de coser, ¿no? Sigue, y en estos momentos en los que la sociedad es tan desigual, hay más desigualdad, la escuela amplifica todavía más las desigualdades, con sistemas propios de segregación escolar. Pueden ser las triples redes, pueden ser los sistemas bilingües, por ejemplo en Madrid. Hay muchos sistemas que a veces parecen menos, ¿no?, que están incentivando más esta segregación, que esto es una gran costura para mí de la escuela. Otra costura tiene que ver un poco con lo que decía Tiscar, y apela a esa gramática de la escuela que decimos los que nos dedicamos a esto, que es todo eso que está ahí, que es pegajoso y que no conseguimos eliminar, que es la organización, el grupo de clase, la evaluación, las prácticas. Hay muchas cosas que sabemos que habría que cambiar. La evaluación sabemos cómo habría que hacerla, y libros, pero nos cuesta mucho, es muy pegajoso. Y eso tiene esa pegajosidad, que no se puede decir, pero disculpa cámara, tiene que ver con que la escuela, otra de sus posturas, es lo que decía Tiscar, está muy orientada, y para eso la tecnología es demoledora, hacia la productividad y la eficiencia. Al final, un niño pequeño enseguida sabe que el juego no va tanto de aprender, desgraciadamente, como de aprobar. De aprobar, sacar buena nota, pasar de curso, tener una buena nota en la EBAU, la PAU, lo que haya, entrar en la carrera que quieres. Bueno, esa orientación hacia el resultado y no al proceso de aprendizaje es otra gran costura de la escuela. Y la tercera postura tiene que ver con que no hemos terminado yo creo que de asumir, sobre todo en la educación obligatoria y sobre todo en la secundaria obligatoria, que la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, que lo es desde luego, de enseñanza, de aprendizaje, de gestión del conocimiento, sino también es un lugar de cuidado. Entender la escuela, sobre todo, insisto, lo que es obligatorio, donde tienes que estar porque tienes que estar, como una comunidad de aprendizaje y una comunidad de cuidados. Es decir, eso no lo hemos terminado de digerir en la cultura profesional y escolar, sobre todo, insisto, de la secundaria. Y para mí es otra gran costura. Es decir, cuando yo digo cuidado, en realidad es sinónimo de educativo. A la escuela secundaria nuestra, la de todo el mundo en general, le ha faltado ser un poco más educativa. Y educativo significa eso, cuidar, atender, escuchar, acompañar. Estos verbos son los que hacen educativo algo, y son los que, desde mi punto de vista, es otra gran costura, no hemos terminado, por la productividad, por la individualización, por la competitividad, por todo eso, no hemos terminado de incorporar en la lógica escolar. Digo, esas son como para mí 3 grandes costuras, vinculadas entre sí y por supuesto vinculadas con lo que decía Tiscar, que en el fondo es
bueno, preguntarnos, ¿es la mejor estructura que tenemos en estos momentos para el tipo de educación que necesitamos? Bueno, esa sería una pregunta que daría para mucho. Yo sigo pinchando con esas reflexiones que salieron del grupo de trabajo precisamente para que a partir de ahí vosotros nos hagáis propuestas de construcción de un futuro. De manera que voy a coger otro de los conceptos que has mencionado y también mencionáis en el libro, que es la tensión. Un punto reiterado que tiene que ver también con el centro del diálogo intergeneracional. Es una reflexión que os compartía, dice: la educación continua a lo largo de la vida aparece como la gran respuesta estructural a un tiempo en constante evolución. Eso tiene que ver con la idea de que la educación pertenece a una etapa de la vida y que ahí se termina, y en estos tiempos estamos viendo que no, pero hay una falta de reconocimiento al hecho de que uno, ya siendo mayor, vaya necesitando formarse, educarse, y sobre todo que hay una falta de reconocimiento, también diría que formal, al hecho de que uno necesite, una vez que ha superado lo que consideramos la etapa tradicional de formación o de educación, el repetir cuando ya va siendo mayor. ¿Sigue teniendo la educación un espacio y un tiempo determinado? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, es decir, la lógica del aprendizaje a lo largo de la vida es la máxima desde la que sale todas las políticas educativas, por ejemplo, de la Unión Europea, y no solo, también de OCDE, de UNESCO, desde hace varias décadas. Es decir, estamos pensando que necesitamos una educación para toda la vida, o a lo largo de la vida, a lo largo y ancho de la vida. Está ahí en todos los lados y no hay nadie que te discuta eso. La realidad no es tanto así. Y la realidad es que sigue teniendo demasiado peso un espacio y un tiempo concreto. Disputado además, porque no terminamos de ser generosos con nosotros mismos y estamos ahí todavía 30 años después, 36 años después, perdonad, todavía cuestionando aquel gran paso que dimos, que era una excepción, de llevar de los 14 a los 16 el derecho a la educación obligatoria. Y todavía estamos, 36 años después, que no es poco, con voces que de una manera más o menos, ¿no?, ahí soterrada lo están cuestionando, ni de hablar de prolongarlo más allá. Es una necesidad, o sea, seguir formándose a lo largo de la vida es una necesidad, pero yo diría también es un derecho. Tendríamos que verlo más bien como un derecho. Yo creo que está planteado en sitios y en documentos, pero sería necesario articularlo como un derecho. Si lo articulamos como un derecho de los de verdad, claro, estamos acostumbrados a muchos derechos, por ejemplo la vivienda, que no hay articulación, es decir, es un derecho, pero no hay manera, ¿no? Entonces, si lo articulásemos bien, pues tendríamos que poner a disposición, y hay mecanismos y hay países que lo están haciendo, maneras de poder formarse a lo largo de la vida en cualquier momento para cualquier cosa. No solo por cuestiones laborales, porque es bastante obvio pensar que, claro, un sistema productivo de cambio pues necesita una formación constante y estar al día, y hay palabras ingleses feísimos para decir todo esto, pero en realidad si hablamos de derecho al aprendizaje, derecho a una educación, o a hacer a lo inútil, ¿no?, también a perder el tiempo en estudiar, pues necesitaríamos también poner mecanismos para poder hacer eso. El más conocido es el de Corea. ¿No?, que tiene una especie de cheque para las personas que pueden canjear en cualquier momento de su vida para seguir formándose, o bien laboralmente, o bien no tiene por qué ser habilidades para el mercado laboral. Pueden ser en sistemas formales o en sistemas no formales de educación, que abriría también esta caja de Pandora de nuevo decir, es las instituciones educativas que tenemos en este momento, escuela, universidad, los mejores lugares para educarse, los únicos, lo podemos complementar, serían un nodo en una red más amplia en la que entrarían otro tipo de espacios en los que se podría uno formar, y cómo podríamos canjear todo eso de una manera. Bueno, ahí hay muchísimo, muchísimo que hablar y que pensar. Y ya una última cosa, para que ese derecho se pueda ejercer, uno tiene que salir, digamos, del sistema, al menos del obligatorio, con ganas de seguir aprendiendo.
Y esto de nuevo nos lleva a este sistema, entre comillas, obsoleto, o, ¿no?, que lo que produce muchas veces son personas que no quieren volver a oír hablar, ¿no?, de seguir aprendiendo. Porque en vez de generar amor al aprendizaje, hemos generado una especie de desafección profunda. Y esto también es ahí estamos concitando el derecho de esas personas a poder educarse a lo largo de su vida. Luego, también, ¿no?, esto nos lleva a qué hay que hacer en las etapas obligatorias para, bueno, que la gente salga con ganas de probablemente lo que nos diferencia de cualquier otro, ¿no?, ser vivo, ¿no?, que es esas ganas de estas, ¿no?, curiosidad, esas ganas de aprender, de estudiar, utilizar las palabras que menos manía tengáis, pero no pero no es para, ¿no?, vemos que no todo el mundo tiene esas ganas, por lo que sé. Sí, pero al mismo tiempo también choca en las etapas posteriores el hecho de que alguien diga, no, es que me voy a estudiar. Claro, es que el ejercer ese derecho implica, como decía, mecanismos y también un ecosistema de protección, de facilitar ese aprendizaje, que se pueda reconocer también, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una corriente también trabajando ahí con esas microcredenciales o sistemas que tú puedas de alguna manera también, o sea, que no sea solo por tu, o que no sea únicamente, ¿no?, para tu satisfacción intelectual el aprender, sino que de alguna manera puedas también verificarlo, que puedas utilizarlo en tu contexto profesional, aunque no sea el único objetivo. Pero claro, para que ese derecho se dé, tiene que estar todo ese sistema preparado para ello, que te ayude a hacer ese camino. Y otra idea que, según estabas hablando, es dentro de posibilitar esos ecosistemas y dónde tú, ¿no?, a dónde te acercas, quién está legitimado como para ofrecer, ¿no?, esa educación, que tenemos la formal, no formal, la informal. Es importante también diseñar espacios para acompañar ese aprendizaje, porque también una de las cosas que se suelen plantear en el aprendizaje a lo largo de toda la vida es que como tenemos acceso a muchísimo conocimiento, pues ya con eso es suficiente. Pero es un planteamiento también muy individualista, muy muy aislado, ¿no? Y el aprendizaje también requiere de espacios, de contacto, de un aprendizaje social. No es simplemente, ¿no?, pues ahí lo tienes todo. Y ahora, antes eran las bibliotecas, luego teníamos los cursos en línea, ¿no?, el Open Courseware, todo. Y eso era como la gran promesa. Ya todos podemos estar aprendiendo constantemente porque ya todo el saber universal está en Internet, está al acceso de un clic, y sabemos que no funciona así, que hay otros elementos motivacionales, por ejemplo, ¿no?, como decía, las ganas de aprender, de intermediación, porque no es solo yo con el contenido a mi disposición y ya está, con eso ya está todo resuelto, ¿no? Requerimos de intermediación que nos ayude, que nos acompañe, de grupos con los que compartir y con los que activar ese aprendizaje. Y todo eso tiene que estar diseñado, tiene que haber un ecosistema que tenga en cuenta esas variables para que de verdad se pueda ejercer esa necesidad convertida en un derecho. ¿Eso lo puedo interpretar como una reivindicación del maestro? También, claro, es una función, es una intermediación natural de conectar, de acompañar, de activar, ¿no?, de activar esa motivación, de ayudarte a hacerte preguntas. Eso es la labor fundamental y es imprescindible. De una manera u otra, pero la necesitamos, no somos solo nosotros con los libros, por ejemplo, ¿no?, por hacerlo así muy simple. Bueno, pero tiene que ver con la sociedad digital, ¿no? Lo comentabas, el hecho de que tengamos
a nuestro alcance tanto contenido de todo tipo, educativo, entretenimiento, todo, ¿no? Pero educativo, y el hecho de que vivamos en esta sociedad tan fragmentada, también te debería decir desestructurada, ha ido limando la autoridad del maestro en las escuelas a las que tú, Carlos, hacías referencia antes, ¿no? Esto ha ocurrido. Lo hemos vivido los tres en las aulas. Bueno, contradíceme, no pasa nada. No sé si ha cambiado, ¿no? Este es un tema también candente, ¿no? Y bueno, me preguntaba una periodista del País hace unos días, que saldrá en cualquier momento un artículo, no sé qué saldrá, no es a mí solo, y estaba muy interesada en el tema de la disciplina, ¿no? La disciplina, la autoridad, ¿no? Y hay un relato, ¿no? Se ha perdido la disciplina, se ha perdido la autoridad, eso es incontrolable y por tanto no hay condiciones para la enseñanza. Y bueno, yo creo que no va por ahí la cosa, que hay una resignificación de qué significa autoridad. La autoridad no tiene nada que ver con, evidentemente, todo lo hemos dicho muchas veces, con una posición jerárquica, ni con un autoritarismo, ni con una imposición de un cierto control. Tiene que ver que es más una cosa ética, una postura, una posición más moral. Ahí en los mismos, si visitas aulas, si visitas centros educativos, el mismo grupo con un docente y con otro se comporta totalmente diferente. Hay muchas cosas que no comprendemos, que es muy difícil. Yo no, quiero decir que lejos también de lo que yo quiero decir, no señalar que hay muchos malestares, hay muchos malestares en la profesión y probablemente pensemos que necesitaríamos como una solución, y pensemos que hay una solución que es volver a una edad dorada en la que no pasaban esas cosas, en la que de alguna manera eso no existió nunca. No existió nunca, no hay edades doradas, no hay retorno a ningún pasado educativo que haya sido mejor que el que tenemos ahora. Es complejo el de ahora, pero no es mejor, ni en datos, ni en... ¿no? Entonces, es un tema complicado. Y entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos? Pues probablemente tenga que ver con repensar toda esa gramática que yo decía antes de la escolaridad. Con pensar profundamente qué sentido tiene que un adolescente de 15 años entre las 8:30 de la mañana salga a las 3:30 de la tarde, cuando tienen 7 horas. Antes tienen 6, antes tienen 7 horas seguidas. No lo aguantamos ninguno de nosotros. No lo aguantamos ya ninguno de nosotros, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces, hay muchas cosas de la propia organización, de cómo tenemos, casi fabril todavía, cómo lo tenemos organizado, que hacen que sea muy difícil que alguien pretenda luego que estén encima sosteniendo la atención, con ganas, ¿no? Que no se levanten, que no hablen, que no... Es decir, hay muchas cosas que hacen muy difícil un ideal que a lo mejor hay que ir por otro camino. Tendríamos que repensar los espacios, repensar los tiempos, repensar la idea del uno para todos, ¿no? Un docente con un grupo, con una asignatura, ¿no? Igual lo del uno con no es tan bueno o no nos da, porque hay otras condiciones, porque hay mucha diversidad en el aula. Igual necesitamos esto que ya se sabe, que se ha practicado, que tiene que ver con la codocencia, es decir, que con incorporar 2 docentes, pero claro, eso significa recursos, eso significa cosas que dinero, y no lo hay, porque si algo está apretado es la educación, sobre todo la pública, ¿no? Apretadísima, toda, todo el sistema, pero la pública está, ¿no? Y ya no digo la universidad. Entonces, bueno, hay muchas condiciones. Entonces yo no me llevaría el terreno a hay que recuperar algo que hemos perdido algo. El discurso de hemos perdido algo es falso, no hemos perdido nada. La sociedad ha cambiado y digamos que hay que ajustar las cosas y hay que trabajar ahí. Por ejemplo, hay una tensión, como tú dices antes, que tiene que ver con esto, que sería no atienden, los chicos no atienden, han perdido la atención. Están todo el día con el móvil, nosotros también, por cierto, y no aguantamos ni 2 minutos aquí, como estáis aguantando vosotros estoicamente. No atendemos nada. Bueno, puede ser, entonces hay un problema de atención. Igual no es un problema de atención, igual es un problema de deseo. Igual lo que no somos capaces es de generar deseo, por estar ahí, por aprender, por escuchar. Entonces igual no es un problema de que me falte atención, sino de que me falta deseo, que es otra cosa distinta, que tiene que ver con cómo les movilizo.
esto que decía Tiscar, porque el docente es fundamental, fundamental. No hay educación sin alguien que medie, ¿no? Sin ese vínculo. Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Que habría que matizar, pero sobre todo yo creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en una especie de nostalgia de una edad dorada, que ahora es muy fácil, no solo en educación, sino en general, porque, os digo, no hay ningún pasado que haya sido bueno. Cuando el 50% de los niños con 14 años dejaban de estudiar, que era que yo, que estudié en los 80, ¿no? Cuando yo estudié en los 80, desaparecían los niños con 14 años, ¿no? ¿Cuántos entraban en la universidad? ¿Cuál era la edad, la esperanza de vida, digamos, educativa, ¿no? Estaba a lo mejor en 13 años, ahora están 17 años. Es decir, los datos, porque hay muchos malestares, pero los datos nos dicen que estamos mejor, que abandonan menos. Abandonan menos significa que siguen estudiando más tiempo, más lejos. Entonces, bien, pero hay que repensar, probablemente tiene que ver con el repensar eso, la organización, los espacios, los tiempos, Sí. las metodologías, los currículums, ¿no? Entiendo que no me respondes a mí, pero sí me gustaría aclarar un poco mi posición, porque nada más lejos que la nostalgia de mí. De hecho, de las pocas certezas que tengo en esta vida es que cualquier tiempo pasado fue anterior, y solo anterior, ni mejor ni peor, pero absolutamente anterior. Pero sí, yo decía, apelaba a nuestra condición de docentes que hemos compartido además universidad. Yo sí siento la pérdida de autoritas, no de potestas, porque uno, entre otras cosas, cuando uno se sube a una tarima por encima del alumnado, pues ya eso representa una potestas y no una autoritas. Pero justamente yo sí me siento que he perdido esa autoritas, en cuanto que no entiendo por qué los alumnos, en este caso universitarios, tienen que venir de 8 de la mañana o 9 de la mañana a 2, cuando yo reivindico el teletrabajo, por ejemplo, o por qué tenemos que estar encerrados entre cuatro paredes y en muchos casos en estas líneas, cuando vivimos en una sociedad que es mucho más abierta, mucho más colaborativa. Yo no utilizo nunca la tarima. Entonces, en el momento en que se producen esas tensiones entre lo que estamos viviendo fuera de las aulas y lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo dentro de las aulas, esa tensión a mí particularmente me hace sentir que pierdo autoritas, porque es como si estuviera viviendo en un espacio de burbuja que no se corresponde con lo que estamos viviendo fuera. No es nostalgia, es una falta de adecuación a la realidad. Y para mí lo más evidente es cuando un profesor habla desde una tarima en una sociedad que precisamente la digitalización lo que ha permitido es la horizontalización de las relaciones. No es nostalgia. Pero, y lo enlazo con la siguiente pregunta, que yo estoy para preguntar. ¿Y por qué no cambiamos? ¿Cuáles son las barreras? Tú hablabas del método, del currículo, ¿y por qué no cambiamos? Las barreras son muy sistémicas y son profundas. Él ya ha avanzado algunas. Están las económicas. Hay una organización escolar que tiene que ver con la organización de los recursos, ¿no? De cómo puedo agrupar y que tiene ese sentido fabril. El propio concepto de educación pública masiva viene de ahí, ¿no? de la industrialización. ¿Cómo puedo llegar? Si tengo 200 alumnos, ¿de qué manera hago esos grupos? Si tengo 2 profesores, pues divido por aquí, divido por allá y les tengo durante todo este tiempo, que además es el tiempo que le conviene a las familias, porque hay una organización también laboral que está alineada y tiene que ir, ¿no? De alguna manera acompasado. Entonces hay como unos principios básicos que no se cuestionan, o sea, hablamos de ellos, pero que no, desde la política pública no se tocan, y entonces, claro, al final se reduce mucho el tablero. Esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, y a ver cómo innovas y qué puedes hacer sin tocar esto. Por ejemplo, lo que decías de los adolescentes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Está demostrado que esos horarios son los que peor
¿no? Casan con sus propios biorritmos, con su desarrollo personal, con cómo están cambiando, cuándo están despiertos, cuándo empieza su cerebro a funcionar, pues eso va cambiando con la edad y no son esas horas las mejores. Cambiamos, entonces nos adaptamos, ¿de verdad queremos reorganizar el sistema para la mejor educación posible? Pues a lo mejor tendríamos que cambiar esos horarios. ¿Pero qué significa cambiar esos horarios? ¿No? ¿Están dispuestos también el profesorado a cambiar sus horarios laborales? En fin, que hay como unas grandes premisas que son muy difíciles de cambiar. La organización disciplinar, que esa es otra, ¿no? Por disciplinas. Pues no tiene por qué ser la mejor manera de organizar el aprendizaje, la enseñanza, pero es, bueno, pues la tradición, es como tenemos organizados también a los especialistas, es como está la universidad. Tú eres de matemáticas y entonces hay que enseñar las matemáticas de manera aislada, no en relación a otro tipo de materias, en fin, que son cambios radicales, de mucho calado, pero que no se están tomando, bueno, pues todo lo en serio que se debería, o por lo menos hacer el ejercicio como mínimo, hacer el ejercicio de pensar sin cortapisas, aunque solo fuera por pensar en el prototipo ideal, el pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice ahora, de una manera honesta, libre, sin ponernos esas condiciones encima y bueno, pues hacer este ejercicio de ideación, aunque pueda parecer muy utópico, pero hacer ese ejercicio, ese prototipo por lo menos especulativo, ya sería un gran paso. Pero no hay ese tipo de propuestas. Son como se intentan como pequeños ¿no? engranajes queriendo que eso cambie todo. Pero hay que pensar de una manera global y bueno, pues también tener una valentía que sabemos que bueno, pues que no estamos dispuestos, ¿no? Sí. Bueno, pasa en muchos ámbitos, ¿no? Que los cambios necesarios para una adecuación a los tiempos que vivimos son tan grandes que muchas veces lleva a que se toque una pequeña pieza sin que afecte al conjunto, ¿no? Trabajáis con todo tipo de organizaciones públicas, privadas, instituciones reguladoras o gobiernos incluso. Carlos, hasta hemos coincidido en otros países, y también con profesionales. Vuestras propuestas están ahí, pero ¿qué es lo que impide ese cambio? Por ejemplo, en los profesores. ¿Qué hace que los profesores...? ¿Es una cuestión de edad? O sea, ¿pasará? ¿Es una cuestión de generaciones? ¿Los nuevos...? ¿Cuál es la razón última por la que un profesor no cambia los horarios? Porque se lo manda la legislación. Claro, ya lo sé. Esa es respuesta fácil. No, yo con los profesores no me quiero meter mucho porque lo tienen muy complicado. Es la profesión más importante, sin duda, y la más compleja en estos momentos. La más compleja porque no hay otro colectivo que esté tantas horas, digamos, confrontando con personas en edades de maduración, muchos, muy diversos, con muchas problemáticas. Es una profesión tremendamente estresada, en el sentido de, no solamente estresada, sino muy apretada, ¿no? Es muy difícil y hay que, no sé, yo no me atrevo a decir casi nada. Hay que distinguir, no todos los profesores son iguales. Para empezar, tenemos dos colectivos de profesorado totalmente distintos. No digo mejor o peor, totalmente distintos. Tenemos a las maestras y los maestros de infantil y de primaria, que se han hecho una carrera de educación y que tienen
unas habilidades muy claras, ¿no? Y pueden tener otras carencias, pero unas habilidades muy claras en lo educativo, y tenemos un cuerpo en España y en otros muchos países, un cuerpo de profesores y profesoras de secundaria que ha tenido una trayectoria totalmente distinta. Son especialistas en sus disciplinas y con un pequeño tinte, bueno, siempre es insuficiente, pedagógico. Esto hace que haya dos culturas profesionales totalmente distintas en cómo entienden todo, el aula, las relaciones, la enseñanza, el sentido, las metodologías, la evaluación, totalmente diferentes. Pero comparten una etapa que es la etapa básica, que es la misma en el fondo. La primaria y la secundaria, es decir, hay una pequeña, ¿no? Pero tienen un mismo perfil de salida en estos momentos. Hay una descripción de cómo queremos que un adolescente de 16 años termine ¿no? Y eso comparte un mismo perfil de salida, es decir, que todos trabajan desde la primaria para lograr ese perfil de salida. Sin embargo, son dos culturas profesionales distintas, en los centros públicos están además separados, con lógicas diferentes, y esto ya hace que la cosa sea complicada. Son culturas profesionales, he dicho. Lo más difícil de cambiar en cualquier ámbito, no solamente en la educación, en cualquier ámbito, es lo cultural. Es decir, los cambios tienen mucho que ver con lo cultural, con la identidad, ¿no? Cómo me identifico como docente, cuál es mi rol, qué significa educar, qué significa enseñar. Y esto es un proceso de tensión cognitiva constante, de confrontación, en un escenario en el que todo ha cambiado mucho, porque pensamos que no ha cambiado nada, pero no tiene nada que ver educar hoy y lo que le exigimos a la educación y a la escuela hoy con lo que se le exigía, insisto, hace 50 años cuando yo estaba en la EGB. Nada que ver. Ni el contexto era el mismo, ni el perfil sociológico de los alumnos era el mismo, de las familias, ni lo que tenías que enseñar era lo mismo, ni lo que se esperaba de ti como docente era lo mismo. No tiene nada que ver, ha cambiado muchísimo. En esa transición, que ha sido fuerte, no hemos hecho a lo mejor suficiente transición en la cultura profesional, que es de estas pegajosas, en el sentido de que es muy difícil, ¿no? Cambiarla. Luego nos encontramos con muchas barreras. Tú decías, ¿es generacional? Si lo es para mal, casi diría, me atrevería, ¿no? Hay una generación, no es tanto por generaciones como que esto que hablábamos al principio de la esperanza y del futuro. La España de los 80, la España que hace la democracia, que construye el país en el que vivimos ahora, para bien y para mal, también construye la escuela pública después del franquismo. Y entonces los maestros, los maestros y los profesores, las profesoras que entran a construir esa escuela en los años 80 se acaban de jubilar todos ahora, o sea, todos han terminado, en los últimos años han ido jubilando todos. Era un colectivo que estaba construyendo futuro, estaba construyendo país, estaba construyendo una escuela democrática después de una dictadura, y por tanto eran tremendamente innovadores en general. O sea, pese a lo que a veces pensamos, había un colectivo tremendamente innovador. Es el otro gran momento, aparte del de las residencias señoritas o de la renovación pedagógica, de los grupos de renovación pedagógica, esos grupos que ahora están, ¿no?, prácticamente desaparecidos, de las prácticas colectivas, de la confrontación de prácticas entre docentes porque hablaban sobre cómo hacer mejor las cosas. O sea, es un momento de profundo sentimiento de que podemos cambiar las cosas. Y lo tenemos que hacer desde las prácticas y desde lo que somos, ¿no? Eso se ha ido perdiendo, igual que hemos perdido muchas cosas en estos 40 y tantos, 50 años de democracia. Y entonces las generaciones que vienen ahora son producto de la sociedad en la que estamos, mucho más individualistas, también como docentes, por tanto, en el fondo menos generosos. Yo el primero, menos generosos porque también, ¿no?, pues, queremos estar bien y estar cómodos y trabajar y no vivir para trabajar solo y trabajar para vivir, y esto es entendible, ¿no? Y esto es un tema también importante a tener en cuenta, ese cambio. Igual que es importante tener en cuenta una confrontación que no es evidente de resolver entre derechos laborales
¿no? Y los derechos de los que están en la escuela, de los niños. Esto, que no tendría por qué, pero se da constantemente una confrontación que no es de fácil de resolver. En otros ámbitos laborales nadie duda que los derechos de los trabajadores están por encima, yo creo, no vamos a discutir, ¿no? Si tú te tienes que ir a la... ¿no? En el ámbito educativo, como tiene algo, varias dimensiones más allá de lo puramente profesional, pues entran muchas veces en conflicto derechos laborales totalmente pertinentes con lo que sería mejor, por ejemplo el cambio de horarios, lo que sería mejor para los adolescentes. Y no es de fácil solución, evidentemente. O sea que hay muchas cosas, ¿no?, que hacen muy difícil. Por supuesto, los docentes son padres, y los padres trabajan, y los docentes trabajan, entonces, y la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, es un lugar de guarda, con perdón, ¿no? Es un lugar de cuidado, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Por eso a lo mejor hay que repensar, quizás necesitamos, es que no lo sé, no en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo igual hay que pensar aligerar el peso de la escuela, quitarle presión, quitarle cargas, porque de repente la conseguimos meter en una especie de ecosistema en el que de repente no se puede estar formándose, educándose, cuidándose en la ciudad, en otros espacios que no sean solo las 8 horas o las 10 horas en la escuela. O sea que hay, pero esto claro, si lo conseguimos es un medio plazo, ¿no? Por seguir este hilo, que no habíamos dedicado una cuestión a la inteligencia artificial, ¿no? Iba a decir, y en esto apareció la inteligencia artificial generativa, que es una, no sé si una herramienta, o una habilidad, o un nuevo contexto que está al alcance de todo el mundo, de los alumnos y de los profesores, pero que entiendo que a los profesores les cambia todo, igual que a los alumnos. Y cómo articulamos los cambios y qué efectos ha producido y produce la educación este verano, porque ya no es primavera, de la inteligencia artificial y particularmente de la inteligencia artificial generativa. Esto la respuesta es fácil, sería lee nuestro libro y ahí lo dice. Así que brevemente, pues estamos ya en los momentos finales, voy a abrir el turno de comentarios, pero esa reseña de vuestro libro. Decías, es una habilidad, es una herramienta, es muchísimo más que eso, muchísimo más, es ya un entorno, un ecosistema, porque no es solo un sistema en sí mismo, sino que es que lo tenemos, ¿no?, a nuestro alrededor y cada vez lo vamos a tener más. Está totalmente penetrado y sigue penetrando en todo. No es algo que podamos como visualizar como un objeto aparte, inteligencia artificial es ChatGPT y ya está. Si no me meto, no existe. Yo vivo aquí y esa cosa vive allí. No es así, está muy, muy, muy encarnado en los dispositivos que utilizamos, y cada vez mucho más. Y está encarnado en todo, en las noticias, en lo que, cuando digo en las noticias es en la situación geopolítica, ¿no? El hecho de que ahora mismo se esté bombardeando en unos sitios determinados tiene que ver con la inteligencia artificial. Todo está atravesado, ¿no? Es algo, como digo, muy, muy, muy contextual. ¿En qué afecta la educación? En varias dimensiones, pero yo solo voy a mencionar una, también para poder complementar por su parte Carlos, y es que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, algo que ha introducido y que supone un desafío muy, muy, muy importante es esa capacidad que tiene el algoritmo de generar lectoescritura. Esa capacidad de que parece que lee, que entiende y que parece, porque todo es parece, es una tecnología muy de apariencia, ¿no? De simulación, y que parece que también es capaz de escribir dicho en sentido amplio, o sea, escribir texto, pero puede
generar audio, puede generar imagen, puede generar vídeo, o sea, escribir en cualquier tipo de lenguaje. Y interpretar, decodificar, leer cualquier tipo de lenguaje, ¿no? También interpretar un vídeo, decodificar. Y claro, eso sí que es realmente novedoso como tecnología y nos apela directamente a cómo elaboramos nuestro pensamiento, porque esa capacidad humana, puramente humana y singular del ser humano, que es la lectoescritura, es nuestra manera de pensar, es como nosotros vamos articulando el pensamiento, está totalmente ligado, con lo cual que con sistemas de inteligencia artificial parezca que puede desarrollar una capacidad tan humana, nos pone en una tesitura muy desafiante y muy perturbante, ¿no? Muy perturbadora, porque de ahí viene, ¿no?, todo este dilema del engaño, de si los alumnos hacen trampas porque hacen los ejercicios, se los hace una inteligencia artificial o no, ya no tienen que leer X cosas porque ya le dice que lo lea y le haga el resumen. Todo eso, que es a lo que se está también simplificando bastante el debate en relación con la educación, también le afecta directamente al docente. También el docente es parte de ese juego, de esa trampa, porque también puede utilizarlo de esa manera para delegar esa capacidad o esa función y ese rol que es propio de su de su profesión y que tiene que hacer. También los docentes también intentan utilizarlo, pero que no parezca, ¿no? Yo lo suelo ejemplificar con esta metáfora del traje del emperador, ¿no? Del vivir en la mentira y todos creernos esta mentira o intentar disimular sabiendo que, ¿no?, todo el mundo lo usa pero nadie dice que lo usa. Entonces se está creando ahí unas atmósferas, unos ambientes de desconfianza y de simulación que van en contra de todo lo que decimos que tiene que construir la escuela, ¿no?, que es ese espacio de relación y de transparencia, de revelación, de honestidad. Y ahí ese es uno de los elementos, no todos, pero sí esa capacidad simulada de leer y escribir nos está colocando en una situación muy curiosa, que es la que deberíamos tratar, analizar y poner en el centro de la mesa, en el centro del debate de lo escolar. Te lanzo sí. otra provocación, Carlos, en este hilo, y recogiendo palabras de Tiscar. Decías, el profesor acompaña al alumno y ahora la inteligencia artificial les acompaña a los dos. Y por tanto se trata de asumir que existe este ente, casi diría, que puede amplificar las capacidades de uno y otro y mejorar las relaciones entre uno y otro, ¿o no? Sí, puede hacer eso, puede, ¿no?, vaciarnos del todo, ¿no? Situación compleja, de nuevo, con muchas dimensiones, ¿no?, con muchas aristas. Lo más peligroso, primero han pasado 3 años y una especie de... no hemos dejado oír hablar, pero silenciosamente y no tanto, se nos ha metido en el cuerpo por todos los lados. Es dificilísimo ahora mismo no caer en un botón que estés dándole a una IA, porque desde un WhatsApp a un lector de PDFs, a cualquier suite de trabajo, de escribir, es muy difícil en estos momentos. Es decir, que se ha infiltrado muchísimo y se ha infiltrado muchísimo en los usos.
el uso está generalizadísimo no sé vosotros, pero está generalizadísimo. Los adolescentes y los jóvenes lo usan para muchas cosas, no solamente en el ámbito educativo, sino también, por supuesto, como un lugar donde, ¿no?, buscar, pero también informarse, pero también, ¿no?, buscar compañía, y en el buscar compañía entender lo que queráis puede llegar a cosas realmente preocupantes, ¿no? Preocupantes. Los adultos también, en el ámbito laboral es masivo el uso, en términos de eficiencia, productividad, automatización, en esta sociedad que yo antes, ¿no?, también pintaba. La escuela también está en esas lógicas, como decíamos, ¿no?, de productividad, eficiencia, ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, en esta lógica general, en el ámbito laboral a mí me preocupa, pero me da más o menos igual. En el ámbito educativo creo que es muy peligroso, porque es una especie de tormenta perfecta. Tenemos un sistema que no hemos terminado de transformar para hacerlo formativo, que valore el aprendizaje, el proceso, el cuidado, ¿no? Queríamos, pero como que no lo hemos logrado, y sigue siendo muy de resultados, y llega una tecnología perfecta para eso y puede ser demoledor. Puede ser demoledor en etapas, en todas las etapas, pero porque también te puede quitar habilidades que ya tenías como adulto, pero desde luego con 11, con 12, con 13, con 14, con 15 años, con 16 años, que estás en procesos de desarrollo, que tienes que desarrollar una serie de habilidades cognitivas, de capacidad analítica, de lectura, de escritura, de pensamiento, de razonamiento, puede ser muy demoledor si no lo acompañamos. Entonces yo creo que ahí el gran riesgo en estos momentos es mirar para otro lado, entender que esto no va con nosotros en el ámbito educativo, que ya lo hemos hecho a veces, varias veces con la tecnología. La IA no es inevitable en el sentido de que es lo que nos dicen los señores de las tecnológicas y no podemos hacer nada, es más bien una cosa ineludible, que quiere decir que no lo podemos eludir porque está por todos los lados, lo usamos todos, lo usan nuestros estudiantes, y algo que yo no puedo eludir, lo que quiere decir es que tengo que asumir la responsabilidad, tengo que hacerme cargo, ¿no? Tengo que hacerme cargo de eso. Ahora, ¿cómo? Claro, no lo habíamos pedido, nadie había pedido, y ahora viene y con todos los malestares y todo lo que teníamos, ahora encima me tengo que estar ocupando ¿no?, como docente, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo nos hacemos cargo de algo que no habíamos pedido, que distorsiona muchísimo, que mete un virus de desconfianza que ya estaba, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de todo eso? La educación tiende a atender estas cosas muy desde lo individual, ¿no? Esto no lo hemos hablado, pero también es de la cultura profesional, muy desde, oye, pues ya veré yo si puedo, o yo no quiero, o yo no soy capaz, o yo soy al revés, muy valiente y yo me lanzo a probar Desde lo individual es muy difícil abordar estos retos tan profundos, entonces necesitaríamos, bueno, mucho acompañamiento, mucho grupo de docentes trabajando y hacerse cargo. Este sería como el primer gran objetivo que tendríamos que poner en marcha. Y luego hay muchas cosas, porque la IA es, como decía Tiscar, es un espejo y por tanto nos dice lo que no está bien de nuestro sistema, y entonces, bueno, podemos utilizarla precisamente para provocar las transformaciones que queríamos transformar en términos de evaluación, de tareas, de metodologías. O sea, esa idea creo que es interesante. La IA además es un objeto que tenemos que constantemente problematizar. Solo hay un lugar para problematizar, dar herramientas de pensamiento crítico sobre lo que está detrás de la IA, que hay mucho interés geopolítico, mucho, ¿no? Es decir, que eso también, la escuela tiene una posibilidad y un deber, yo creo, de problematizar la IA, ¿no?, como objeto también para pensarlo, no solamente como... Y luego lo que yo creo que tendríamos que estar haciendo es, como decía Tisca, ponerlo encima de la mesa. No es lo mismo, de todas formas, la primaria que la secundaria, no es lo mismo la universidad, las etapas son distintas, no es lo mismo las disciplinas tienen que trabajar con la IA de una manera diferente, no es lo mismo la profesora de lengua y literatura o de matemáticas que la de historia, o sea, es decir, los usos que se pueden hacer, y no tenemos que pensar que, es decir, si no acompañamos, los usos van a ser probablemente, bueno, no sabemos cómo serán, realmente no lo sabemos, pero es muy probable que muchos niños y muchos adolescentes y muchos jóvenes, ante la presión de los resultados, acaben usándolo como atajo. Y esta ficción de creo que he aprendido, no he aprendido nada. He hecho la tarea,
atajo rápido. Es muy probable porque el sistema te empuja a eso. Pero también habrá algunos, y ya los hay, lo estamos viendo, que no lo están usando como atajo. O no siempre lo están usando como atajo, lo están usando como este otro que tú decías, esta especie de agente cognitivo. Bueno, esto es más, es decir, con todos los peros que le podemos poner Tiscar y yo a la inteligencia artificial, también sabemos que hay usos mucho más ricos, más interesantes. De repente se nos puede convertir en un agente con el que podemos pensar. Y ahí entraríamos además en un territorio muy interesante desde el punto de vista filosófico, no tanto desde el punto de vista práctico, que tiene que ver con todo esto que es el poshumanismo, que no es el transhumanismo. Poshumanismo que viene a decir, en realidad, las máquinas tienen un tipo de cognición que no es consciente, como la nuestra, y lo que se está produciendo ahí, si lo hacemos bien, es una especie de ensamblaje, ¿no?, de unión de sistemas de cognición, la nuestra absolutamente consciente, pero la máquina no, pero la interacción entre esas dos condiciones dan resultados, bueno, que pueden ser interesantes. También en el mundo educativo, pero eso hay que acompañarlo. Y de nuevo, pues claro, es una carga más en unos docentes que ya venían muy, ¿no?, muy demandados. Bueno, este es un poco los... Entonces, el gran riesgo, insisto, sería mirar para otro lado. Si mirar para otro lado es desde pensar que se puede prohibir, que no me corresponde, que ya se apañarán otros, que ya se ocuparán en la universidad. Este sería el gran riesgo, porque podemos caer en una especie de superficción, ¿no? Superficción de, ¿no?, yo hago pero no te digo, tú, ¿no?, tú decías, ¿no?, yo también lo hago pero no te lo digo, bueno, y eso sería muy peligroso. Entonces, claros y sombras enormes, mucho que criticar, mucho que problematizar, mucho que visibilizar de esas costuras también de la IA que no nos gustan, y eso el lugar es la escuela también, pero también caminos interesantes si somos capaces de acompañarlos, de acompañar y de explorar y de utilizarlos. Interesantes, y a partir de ahí no sabemos más. Abrimos aquí un nuevo universo, que era lo que pretendíamos, ¿no? Ya sabía yo que la conversación iría fluyendo y que no repasaría las 10 grandes ideas, pero creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos, ¿no? Escuchando estas últimas reflexiones, no sé si he hecho más de menos a Sócrates o a Platón, ¿no? Por aquello de que igual Sócrates rechazaría la IA como un nuevo ente, ¿no? Igual que rechazaba la escritura, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero al mismo tiempo quizá hay que repensar qué somos, ¿no? Que somos, y reconocer que en el aula ha aparecido un nuevo ente, que es inteligencia artificial. ¿Os parece que hablemos Hemos cumplido el tiempo, pero abrimos un turno de reflexiones, comentarios, preguntas rápidas, si alguien tiene alguna, a partir de... Cristina, tenemos a otra autora de libro reciente sobre la educación. Me ha interesado muchísimo la charla y llevo un montón de apuntes deseando leer el libro. Quería preguntaros, pensando respecto a esta última parte que hablábamos de la inteligencia artificial, como esta vez un nuevo ente que ha entrado en las aulas. Dicen que ya en Harvard, por ejemplo, están enseñando a cómo utilizarla, como habéis dicho, acompañando y sacándose el lado positivo, porque realmente se ha instalado como uno más. De hecho, el otro día, cuando ha habido ahora los bombardeos, yo he leído en el periódico una chica de 20 años que lo primero que hizo fue preguntar a ChatGPT ¿dónde me voy para librarme de las bombas? Y la respuesta fue muy... O sea, quiero decir que es la tendencia que tienen los jóvenes, efectivamente, a que estén, ¿no?, acompañados. Entonces, creo que es muy interesante esta idea que habéis dicho de ese acompañamiento necesario, porque realmente vemos aquí, yo trabajo, soy profesora y trabajo con muchos profesores en formación de profesores y se encuentran con este problema en las aulas. El otro día una profesora que fue a informar, podía suspender a esta chica porque ella misma me ha reconocido sin estar utilizando inteligencia artificial, pero vengo a informar, decía la profesora, porque los padres voy a tener problemas con ellos. Entonces también aquí creo que hay un diálogo importante en la escuela también con respecto a los padres. Ese acompañamiento tiene que haber por ambos partes. Como veis, ese punto de la entrada de la inteligencia artificial como otro ente más dentro de las familias, los profesores en la escuela, ¿no? Sí, sin duda las familias también necesitan entrar en la ecuación y tener un conocimiento
de que es, como todos necesitamos, esta alfabetización básica, la necesitamos a nivel de aula, a nivel ciudadano, profesional y docente, pero también como familias, para estar informados y poder tener herramientas de convivencia y de uso con este sistema que, como decíamos, es mucho más que una tecnología, porque está, ¿no? Está en esa entrada silenciosa, ya está en todas partes. Y en eso hay tres, o sea, por resumirlo de una manera así muy básica, son tres perspectivas con las que trabajar en esa competencia digital básica sobre IA, que una es el conocimiento sobre la IA. O sea, necesitamos saber, necesitamos o compartir, ¿no? Quienes conozcamos más o menos lo que significa, pues que es una cuestión, cuál es la base de los algoritmos, que es una tecnología de probabilística matemática y que eso explica muchas cosas de por qué el tipo de outputs, el tipo de respuesta, cómo se ha entrenado para poder explicar que tiene sesgos, todo eso, las mecánicas que hay detrás de la IA, es importante comprender una serie de elementos básicos, ¿no? Como digo, independientemente de los colectivos, pero las familias también lo tienen que comprender para saber lo que es. Uno es esa parte de la competencia, de los conocimientos sobre la IA. Otra es con la IA, o sea, con IA tenemos que saber trabajar con IA. Y para eso nos tenemos que remangar y tenemos que probarla, contrastarla, ver cómo responde de una manera, de otra, entender cómo... Porque además es que son dos caras de la misma moneda. Cuando usas y pruebas, comprendes mejor, ¿no? Cómo está construida. Y al revés, ¿no? Se da, es como muy recursivo. Y otra es la parte más actitudinal, no de las habilidades, sino la de los valores para una vida con IA, porque es la que tenemos, no hay una vida sin IA. O sea, en esto tenemos que ser como muy tajantes, porque esto no es algo que podamos meter la cabeza en la tierra, es decir, esto ya pasará, es una moda. Esto no es una moda, está totalmente extendido y cada vez lo va a estar más, ¿no? Otra cosa es que consigamos que haya ciertos ajustes, macroajustes en este desarrollo tan depredador de ciertas tecnológicas, que bueno, pues hay también una lectura de geopolítica muy importante ahí y que también hay que hablar de ella, porque es parte, no lo podemos separar. Como esto es un cacharrito, mira qué divertido, en esta cajita, ¿no? Que se parece el oráculo de Delfos, pones no sé qué y te sale no sé cuál. ¡Wow! ¿No? Ese efecto magia es el que hay que desmontar. No hay efecto magia. Hay unas mecánicas detrás que funcionan de una manera, y detrás de esto hay una industria que está orientada a maximizar el beneficio, que todavía no es rentable, pero está invirtiendo muchísimo dinero para controlar, para dominar ese mercado. Bueno, de todo eso hay que hablar a distintas, adaptándolo a distintas edades y en función del colectivo, pero eso es parte del estar alfabetizado en IA, es eso. Sobre IA tenemos que saber, tenemos que manejar con IA, tenemos que saber utilizarla para tener esa, desde dentro es como también puedes tener esa distancia crítica y esa parte de valores de posicionamiento, de agencia. O sea, yo como madre, familia, ¿qué posicionamiento tengo con respecto a
a la IA. Tengo algo que decir, que pensar sobre ello, yo como docente, yo como estudiante, yo como persona. Ahora la conozco, sé cuáles son sus riesgos, sé cómo leerla, sé cómo entender lo que hace y lo que me da, y decido, o sea, tengo un margen de agencia personal para decidir para esto sí, para esto no. Lo voy a utilizar de manera estratégica para esto, porque sí que es bueno, es útil, me ayuda como acompañante, me ayuda a hacerme preguntas, me ayuda como sparring para mi proceso de aprendizaje, pero no la voy a usar como atajo para hacer la tarea, para probar, para engañar a quién, a mí mismo, a mí misma, porque me he coartado toda todo ese proceso de razonamiento de aprendizaje que es el que a mí me nutre, pero tengo que saber qué sucede en general para poder decir, para esto la cojo, para esto no me interesa, no me conviene, no me conviene a mí, no le conviene a mi hijo, no le conviene a mi alumno, pero para eso hay que meterse dentro y hay que pringarse un poco, ¿no? Para conocerlo bien, y entonces ya podemos marcar esa distancia.